también se ha registrado una inacción, ¿no?, por parte de las autoridades con 8 denuncias en contra de esta mujer. Y porque no ven lesiones severas, tal vez no podría llegar a los 10 años de prisión, pero hay lesiones psicológicas que podrían ser consideradas como severas también. Vamos a conversar de eso, vamos a conversar sobre todo del por qué una mujer puede llegar a este extremo, a esta forma de desquite, ¿no? Es un desquite personal, me parece, hacia los niños, volcando su ira y su frustración. Pero vamos a conversarlo con el doctor Manuel Sarabia, quien nos acompaña esta tarde. Doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Doctor. Sí, así es, efectivamente. Hablamos de una persona que tiene dificultad para controlar sus impulsos, probablemente un trastorno de la personalidad, pero definitivamente una persona que hace mucho tiempo debió haber recibido de una ayuda profesional y no debería tener a su cargo 3 niños indefensos que necesitaban del amor, del cariño, de la protección de sus padres y no del maltrato físico, psicológico que probablemente lo haya recibido de manera sistemática y sostenible, porque en cámaras vemos una cosa pero no sabemos cuál es la historia detrás de cámaras de toda esta situación, ¿no? Claro, porque también qué bueno que los vecinos hayan podido filmar y transparentar esta situación, pero también yo me pregunto cuántos padres no deberían de tener a los niños y cuál es la consecuencia también legal, donde están los proyectos de ley de parte del Congreso, porque hay muchos padres que deberían de realmente de pagar las consecuencias frente al maltrato físico de los niños, ¿no? O sea, tiene que haber también un basta ya frente al maltrato de los niños. No tenemos por qué tolerar estas imágenes que vemos todos los días, abuelos, tíos, padres de familia, gritos que escuchamos en los vecindarios de parte de los niños que son torturados prácticamente en sus propias casas frente a todo el mundo y muchas veces los vecinos con la impotencia que se siente de escuchar el llanto de estos pequeños indefensos hasta que la propia vecindad pisa fondo y es ahí donde aparecen estas denuncias que muchas veces caen en saco roto porque no hay a dónde llevar a estos niños, ¿no? Ahora, doctor, hay un tema que uno se pregunta cuando ve estas imágenes y ¿es posible que a alguna persona no le nazca el instinto de protección hacia sus hijos? A veces en el padre, y lo hemos visto en otros casos, podríamos decir, bueno, no lo tuvo en su vientre 9 meses, no lo vio crecer, no ha luchado desde pequeño por él. Pero una madre que reacciona de esta manera es muy chocante. ¿Qué pasa en esta persona para que no despierte ese instinto maternal de proteger y de velar por el niño que tuvo dentro de sí? Claro, lo que pasa es que es muy interesante tu pregunta, porque más allá del instinto maternal, muchas veces, por ejemplo, lo que no fue capaz de repente de enfrentarlo con su pareja, lo descarga en el niño. Entonces hay muchas situaciones, nosotros le llamamos situaciones inconclusas o no resueltas, todas esas frustraciones económicas, emocionales, incluso sus mismos traumas infantiles, los descarga en los niños. Ahora, el niño se convierte en un estresor que muchas veces estas personas, llámese como consecuencia de sus problemas emocionales, de su misma inmadurez, son personas que no están preparadas por eso para poder atender todos los cuidados que necesita un bebé, que necesita un niño pequeñito, y por eso que al no estar emocionalmente capacitados, no tienen la madurez psicológica, reaccionan de esta manera, o sea, no tienen control de impulsos. Ahora, ese es un estado mental porque la mayoría aduce lo que la abuela dice, ¿no? Ella está mal mentalmente, está mal psicológicamente, pero ¿es realmente así o simplemente es porque es una persona que no tiene bien definidos los valores, que no tiene el control de la ira y que sabe que lo que está haciendo es maldad y crueldad e igual lo hace? Claro, ahí hay que tener cuidado porque también puede ser una estrategia legal, ¿no? Claro. O sea, no necesariamente esta persona está fuera de la realidad. O sea, podemos decir de que es una persona emocionalmente inmadura, inestable, que lejos de aceptar, digamos, su error, cae en la negación, en el autoengaño, simplemente dice no porque no, o sí, pues estoy mal para de repente pagar menos pena privativa, parte de una estrategia legal. O sea, también puede ocurrir eso, o sea, también hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que hay personas que puede ser que sean inestables, que sean inmaduras,
que tengan dificultad para controlar sus impulsos, pero que sí son conscientes de lo que hacen. Diferencia. Claro que sí. Entonces, dentro de su escala de valores, piensan de que está bien golpear a los niños, porque en su historia de vida también ellos han sido golpeados. Entonces, es como que somos víctimas de víctimas. Entonces, se repite la historia porque no hubo alguien que les puso el freno, que les dijo, ¿sabes qué? Esto no está bien, no te lo vamos a permitir. Ahora hay leyes, los niños tienen sus derechos, el Estado no te lo va a permitir, la sociedad no te lo va a permitir y basta con la violencia, ¿no? Si se repite la historia, ¿qué capacidad moral puede tener la abuela de estos niños para criarlos? Vamos no al tema judicial, sino al tema psicológico de esta madre que probablemente también fue agresiva con su hija y que ahora está pidiendo la tutela de los niños que son víctimas de su hija. Claro, existen dos posibilidades. Una de que la abuela puede ser de que haya aprendido a través de los años, porque los años no pasan en vano y las personas a través de los años también tienen la posibilidad de aprender y de madurar a través de la experiencia. Y la otra posibilidad es que siga la misma pauta y encuentren más de lo mismo. Pero en todo caso, cualquier persona que reciba a esos niños tendría que ser evaluada también psicológicamente para poder recibir esos niños y esos niños no corran el riesgo de recibir más de lo que han estado recibiendo, ¿no? ¿Por qué se desata una ira tan descontrolada sobre seres indefensos que uno tiene bajo su protección? Me refiero que no es simplemente una ira de momento, que al final, bueno, reaccionas y muchos incluso dicen, perdóname, hijito, te pegué, me descontrolé. No, ¿por qué llegar a esta clase de torturas, ¿no? De tratar de asfixiarlos, de darles esta golpiza? Y si es que realmente sienten estas frustraciones internas que terminan desatando y hasta odiando a sus propios hijos. Claro, lo que pasa es que una persona que tiene algún tipo de desorden de personalidad, por poner un ejemplo, ¿no? Porque no conozco a la persona, no podría yo dar ningún diagnóstico a una persona que no estoy evaluando. Pero por poner algún ejemplo, una persona que es como que tiene la impulsividad, es como si fuera una bomba de tiempo, que al recibir algún tipo de estímulo, llamémosle el llanto, por ejemplo, de un bebé en la noche, el llanto que puede ser porque tiene hambre, porque tiene gases, porque algo le duele, el bebé no llora por gusto. Ese llanto se convierte en un estímulo que a esta persona que reacciona con irritabilidad, que se molesta fácilmente, le hace reaccionar impulsivamente. Ahí viene lo que nosotros le llamamos el zarandeo, ¿no? Lo sacuden al bebé, el bebé en vez de calmarse llora más. Ese llorar más hace que lo aviente a la cama. Empiezan las cachetadas, se monta encima del bebé y lo golpea más con la intención de callar ese llanto, porque ese llanto hace que esta persona se desespere, esa desesperación, esa furia hace que esta persona empiece a descargar. Y también se desata hacia los hermanos, porque digamos, no todos es que estén llorando, no todos es que quiere callar, pero la tortura va claro, para todos. Pero finalmente esta persona tiene esa energía contenida que no necesariamente tiene que ver directamente con ese estímulo, sino es con un asunto personal no resuelto, que podemos llamarle un problema de pareja, un problema económico, son sus frustraciones de vida, y está agarrando a estos niños como si fueran cojines, como si estuviera haciendo terapia con estos niños indefensos, y lamentablemente esto es un tema de todos los días, y el asunto es que todos los días esta persona es como que se carga sola y necesita descargar con cualquier persona que se le cruce enfrente. Entonces convierte a esta persona en una persona conflictiva, en una persona que no resuelve, que no asume su responsabilidad, sino más bien busca culpar a los demás. Pero ¿por qué continúa? ¿Hay un placer al seguir descargando mi ira y generándole de repente esa rabia que yo siento por dentro, generarle daño a otra persona? Lo que pasa es que esta persona no resuelve. Entonces esas situaciones inconclusas son como si fueran, así como las aplicaciones del celular que hacen de que se recaliente el celular, es porque la persona no está resolviendo los problemas y va acumulando tensiones. Entonces, en vez de ir solucionando los problemas, es como que se van acumulando estas tensiones y esa tensión necesita de alguna forma sacarla hacia afuera. Y la va a sacar, más fácil es culpando a los demás. Entonces, tú me quitaste a mis hijos, tú me acusaste, entrando en negación, entrando en autoengaño, entrando de repente en racionalización, minimizando las cosas, estábamos jugando,
ustedes me envidian porque yo tengo más cosas que ustedes, anda, mira cómo viven ustedes. Entonces la persona no acepta su responsabilidad. Esta persona, lejos de decir, me equivoqué, fue un error, fue un exabrupto, la persona empieza a justificarlo todo, a racionalizarlo todo. No acepta que se equivoca absolutamente en nada. Y se puede generar odio hacia los hijos, culpándolos tal vez de que el esposo la dejó porque tuvo a este bebé, de que ahora tiene que trabajar más porque no tiene dinero para poder mantenerlos. Entonces empiezan a culpar a ese ser inocente: por tu culpa mi marido me dejó, por tu culpa ahora no tengo plata. Claro, o puede pasar de que de repente uno de los niños se parece al papá y le dice, eres igualito a tu padre, ¿no? Entonces lo que no fue capaz, digamos, de hacer hacia su pareja, lo hace hacia el niño, ¿no? Entonces toda esa rabia contenida que tenía hacia la pareja, hacia la persona que vamos a suponer que fue el que abandonó, la descarga con los niños, ¿no? Todo lo que no fue capaz de descargar con las imágenes parentales, con el padre, de repente lo descarga con los niños. Todas las frustraciones, todo ese dolor dentro de su historia de vida, lo va a descargar, en este caso, con estos seres indefensos que son los niños. ¿Qué pasa con estos niños que crecen con la figura de la madre que es violenta y no con un vínculo hacia sus madres sano? Estos niños definitivamente van a tener muchos eventos traumáticos dentro de su historia de vida, ¿no? O sea, el trauma va a estar ahí y eso va a afectar, digamos, en lo que nosotros le llamamos el establecimiento del vínculo, ¿no? O sea, para ellos va a ser difícil hacer un vínculo con la mamá porque es un sentimiento de miedo, de temor hacia su madre, ¿no? Y al mismo tiempo de cariño, pero de miedo también, pero más adelante puede ser hasta de rechazo. Claro que sí, claro que sí. O sea, que dependiendo del tipo de personalidad de cada uno, va a haber como un amor-odio hacia ella, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas, yo estoy en contra de cualquier clase de maltrato hacia un niño, pero he escuchado a muchos compañeros que tal vez tenemos la misma edad y dicen, no, pero antiguamente mi madre siempre me jalaba las orejas, me daba también un jalón en el pelo, y yo sigo amando a mi madre, soy una persona de bien, conmigo no pasa nada, me daba los típicos chancletazos, que incluso ahora son parte de la broma del día a día, y no pasa nada. Pero yo imagino, en el caso de estos pequeños, estar viendo a tu madre que está sobre ti, que te está tratando de asfixiar, o sea, que te está dejando sin oxígeno, que está intentando matarte prácticamente, no, claro, es otra cosa. O sea, es otro nivel de violencia. Una cosa es el típico palmazo o de repente cargar al niño y decirle no sales. Y es diferente a las imágenes que hemos estado viendo hace un momento, a la madre encima golpeando al niño como una pelea de adultos, ¿no? Entonces, realmente el nivel de violencia es terrible. Y el nivel de recuperación psicológica es claro que sí. El impacto psicológico de esos niños va a ser mucho más complicado, ¿no? Incluso las secuelas son bastante difíciles, además de poder medir y de establecer en el tiempo, ¿no? ¿Cómo debería ser afrontado este caso y casos como estos? Porque al fin y al cabo, si no sabemos qué va a decidir la justicia, es la madre de estos niños. Ella necesita ayuda profesional, para eso tendrá que ser evaluada y necesita de un proceso, porque para empezar ella tiene que aceptar que necesita ayuda. Necesita ayuda no solamente terapéutica, psicológica, terapéutica, probablemente también psiquiátrica, ¿no? Porque tiene que aprender a controlar sus impulsos, pero hay un criterio que es muy importante, que es el principio, tener criterio de realidad, ¿no? Que toda persona tiene que ser consciente de qué es lo que le está pasando, en qué se está equivocando. Cuando una persona entra en un estado de negación, de autoengaño, entonces cuando yo pienso que no estoy acá, o sea, es como que yo estoy negando lo que está ocurriendo, yo no le estoy pegando, estamos jugando. Estamos negando la realidad, estamos negando lo evidente, entramos en el autoengaño, en la negación. Entonces ahí tenemos un problema mucho más serio. O yo soy así, nadie me va a cambiar. Ahí tenemos un problema serio. Entonces esta persona tiene que aceptar la ayuda profesional. Y en ese sentido las autoridades a veces tienen que exigirle a estas personas antes de recibir nuevamente, porque no se trata tampoco de separar a las familias, y no creo que sea la intención de las autoridades romper familias en nuestro país, sino de lo que se trata es de que estas personas busquen una ayuda profesional, se sensibilicen
digamos, a recibir ayuda, porque nadie está libre de tener un problema, pero en todo caso recibir la ayuda pertinente para poder tener una mejor calidad de vida. Una persona impulsiva tiene que aprender a controlarse, porque justamente esta, digamos, incapacidad de controlar los impulsos, esta incapacidad de controlar la violencia que puede tener una madre o un padre, hace que veamos este tipo de escenas que son realmente trágicas, porque es una tragedia ver a un niño expuesto de esta manera, porque estas situaciones quedan marcadas para toda la vida. Yo en el consultorio veo adultos que justamente recuerdan esto para toda la vida. Mi mamá me pegó, mi papá me pegó a los 5 años, a los 7 años, y les quedan marcados. Son escenas de dolor que realmente son una tragedia y toma mucho tiempo el poder recuperarlo, y a veces no se puede borrar simplemente. Si es que el padre se da cuenta y de alguna manera cambia el padre, o en este caso la madre, ¿es posible sanar eso? Porque claro, usted menciona, ese tipo de situaciones lo recordamos siempre. Claro, lo que buscamos al final es lo que se llama la disminución del impacto, es que aprendan a recordarlo sin sentir dolor. Porque, por ejemplo, a veces en la consulta me dicen, yo ya lo perdoné a mi papá, yo ya perdoné a mi mamá, pero sin embargo la secuela sigue ahí, porque se buscaron como pareja a un golpeador, o se buscaron como pareja a una persona que también los trata mal. Entonces, de alguna forma, se sigue repitiendo la historia. ¿Y podría esta madre entonces regresar con sus hijos después de algún tiempo de tomar alguna terapia? ¿Podría volver con ellos? Porque yo imagino el temor también que deben sentir de en qué momento explota de nuevo, en qué momento Claro. de la nada me levanta de madrugada y empieza a pegarme. Eso que acabas de decir es muy importante, porque después de un proceso terapéutico hay lo que se llama la reinserción, ¿no? Entonces se hace una reinserción al sistema familiar cuando vemos que esta persona, después de un proceso, esa persona ya aprendió a controlar sus impulsos, ya aprendió a comunicarse mejor. Entonces efectivamente, ¿por qué no puede volver con sus hijos? Pero puede tener recaídas, pero como cualquier otra con un enfermedad. seguimiento, con una supervisión. O sea, tiene que haber algún tipo de seguimiento, de supervisión. Pero una persona que definitivamente no asume su responsabilidad, una persona que entra en un estado de negación, una persona que dice, aquí no pasó nada, yo soy capaz de cometer delitos, yo soy capaz de hacer cualquier cosa, entonces es una persona que simplemente es un riesgo para sí misma y es un riesgo también para los demás. Bien, ¿no? doctor Saravia, muchísimas gracias por estar con nosotros, ustedes. por ayudarnos a entender esto que realmente es sumamente difícil de afrontar. Una Claro que madre sí. que no sea capaz de proteger a sus hijos. Claro que sí. Muy bien. Gracias a Doctor, ustedes. muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos ahora a otras informaciones.